La noche era fría, opaca, y la tenue luz azulada del monitor iluminaba el rostro pálido de Elena mientras la habitación se sumía en un silencio absoluto. Afuera, las calles dormían bajo un manto de oscuridad, pero en su mente la tormenta apenas comenzaba. Había pasado semanas desde la ruptura con Marcos, una relación que terminó con más amargura que cariño, pero lo que nunca imaginó fue que ese adiós marcaría el inicio de una pesadilla interminable. Todo empezó con un correo electrónico, un mensaje sin remitente claro, sin saludo, sin presentación, pero con un adjunto, una captura de pantalla. En ella, Elena vio su rostro, joven y vulnerable, junto a imágenes privadas que jamás pensó que se divulgarían fuera del ámbito privado. La página web que mostraba aquel contenido se llamaba PinkMed, un nombre extraño que poco a poco conocería demasiado bien. PinkMed era una criatura oscura que vivía en las entrañas de la Deep Web, un lugar al que pocos accedían y del que aún menos salían sin cicatrices. Un sitio que, bajo la promesa de justicia personal y venganza, permitía a cualquier usuario subir fotos íntimas de sus exparejas, acompañadas por datos personales, nombres, direcciones, perfiles sociales y en algunos casos incluso números telefónicos y lugares de trabajo. Era un abismo donde la humillación pública se mezclaba con el anonimato absoluto. Elena no sabía cómo ni cuándo sus imágenes llegaron allí, pero pronto comprendió que no era la única. Decenas, quizás cientos, de rostros y secretos estaban exhibidos como trofeos digitales, condenados a la vergüenza eterna y al escrutinio de desconocidos. Lo que la atormentaba era el correo, un ultimátum. Si quieres que estas imágenes desaparezcan, tendrás que colaborar, decía el mensaje. Envía detalles comprometedores sobre ti, tu vida y tu pasado. Cuanto más humillante, mejor, solo así se eliminarán las fotos. No había información sobre quién estaba detrás de PinkMed, ni contactos directos. Cualquier intento de responder al correo resultaba en respuestas automáticas y vagas, como si el sitio estuviera gestionado por una inteligencia fría y despiadada, lejos de cualquier empatía humana. Mientras tanto, la vida de Elena se volvió una prisión. Recibía mensajes de desconocidos en sus redes sociales, preguntas invasivas, insinuaciones amenazantes. Más inquietante aún, algunas personas empezaron a aparecer cerca de su casa, en el parque donde solía correr, en la tienda de la esquina. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Cómo habían conseguido sus datos? La paranoia creció hasta ocupar cada rincón de su mente. La seguridad digital parecía inútil cuando los fantasmas de la Deep Web la acechaban en el mundo real. Cambió contraseñas, bloqueó cuentas, evitó salir de noche, pero la sensación de ser observada no desapareció. En el fondo, Elena comprendía que el verdadero poder de PinkMed no residía solo en la exposición de las imágenes, sino en el control que ejercía sobre las víctimas. La amenaza silenciosa de que cualquier error, cualquier resistencia, multiplicaría el daño y la humillación. Las semanas se convirtieron en meses. PinkMed fue desmantelado por las autoridades en 2014, gracias a una operación conjunta entre agencias internacionales. Sin embargo, la herida en Elena no sanó. El sitio resurgió brevemente en 2015 con un nuevo nombre, un nuevo disfraz, y la misma crueldad oculta detrás de su código. Para entonces, Elena había cambiado su identidad digital, desapareciendo de los radares habituales. Se aisló, rehizo su vida bajo otro nombre, con otra cara y un teléfono nuevo. Pero las cicatrices quedaban, invisibles, indelebles. La Deep Web, con su promesa de anonimato y libertad, es también el refugio de monstruos modernos como PinkMed, capaces de transformar el dolor personal en un espectáculo de terror público. Un recordatorio brutal de cómo la tecnología puede ser un arma de destrucción emocional cuando cae en manos equivocadas. Elena nunca imaginó que su vida daría un giro tan brutal al acabar una relación. Para ella, Marcos había sido un amor intenso pero tormentoso, un vínculo marcado por celos, discusiones y, finalmente, un quiebre inevitable. La ruptura no fue amistosa, pero ella pensó que lo peor había pasado. Sin embargo, en la era digital, la verdad era otra. El dolor no terminaba con un simple adiós. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando el silencio de su correo electrónico fue roto por un mensaje anónimo. Sin saludo ni presentación, un correo con un archivo adjunto que contenía una captura de pantalla. Elena se quedó paralizada al verlo.
Su rostro aparecía en una página web que nunca había visitado, junto a imágenes privadas y comprometedoras que jamás había pensado que alguien pudiera divulgar. La página llevaba un nombre que parecía sacado de una película de terror: Pink Meth. Un sitio oculto en la Deep Web, un espacio digital invisible a los motores de búsqueda convencionales, accesible solo a través de redes cifradas como Tor. Allí, cualquier usuario podía subir fotografías íntimas de sus exparejas, acompañadas por datos personales que convertían la humillación en una tortura interminable. Nombres completos, direcciones, perfiles de redes sociales, e incluso lugares de trabajo y números telefónicos. Para Elena, descubrir que estaba expuesta en Pink Meth fue el inicio de un infierno. El mensaje que recibió no era una simple advertencia, era una amenaza velada, un chantaje en su forma más cruel. Le exigían que enviara detalles humillantes de su vida, secretos oscuros y vergonzosos que pudieran ser usados para alimentar la vorágine de escarnio del sitio. Solo así, aseguraban, las imágenes serían retiradas. Pero nadie sabía quién estaba detrás. Intentó responder, pero solo recibió respuestas automáticas, mensajes genéricos que daban vueltas sin ofrecer solución alguna. Pink Meth parecía una entidad con vida propia, un monstruo anónimo que se alimentaba del sufrimiento de sus víctimas. Mientras tanto, la vida de Elena comenzó a desmoronarse. Las personas a su alrededor cambiaron de forma misteriosa. Extraños la contactaban en redes sociales con preguntas insidiosas. Mensajes inquietantes llegaban a su teléfono a cualquier hora. Alguien incluso fue visto rondando cerca de su casa, observando sin ocultar su presencia. El miedo se instaló en su mente como un huésped indeseado. La paranoia la consumía. Cada sonido fuera de lo común, cada sombra al acecho, cada notificación inesperada encendía la alarma en su pecho. Las noches se volvieron largas, oscuras, sin sueños ni descanso. Elena intentó refugiarse en la seguridad digital, cambió contraseñas, habilitó sistemas de autenticación, bloqueó contactos y reforzó la privacidad de sus perfiles. Pero el poder de la Deep Web era otra cosa, un ecosistema secreto, resistente a cualquier defensa convencional. Descubrió que Pink Meth era solo una pieza dentro de un vasto entramado de sitios dedicados a la venganza y el acoso. La plataforma ofrecía un espacio donde la venganza personal se transformaba en espectáculo, donde el anonimato servía para perpetuar la crueldad sin castigo. Cada víctima era un testimonio de la brutalidad digital que la tecnología podía facilitar. Pero para Elena, el daño era mucho más que virtual. Era físico, emocional, psicológico. Su autoestima se desplomó, sus relaciones sociales se quebraron, y su confianza en el mundo se desvaneció. Los meses pasaron, y con ellos la esperanza parecía desvanecerse. Pero la luz apareció cuando las autoridades internacionales, tras una ardua investigación, lograron desmantelar Pink Meth en 2014. El sitio fue cerrado, sus servidores confiscados y sus administradores perseguidos. Sin embargo, el alivio fue temporal. En 2015, la pesadilla regresó con un nombre distinto, un dominio nuevo, la misma estructura y la misma cruel finalidad. El sistema de venganza anónima seguía intacto, reforzado, mutado. Para entonces, Elena había tomado la decisión más radical: desaparecer. Cambió su identidad digital, creó nuevas cuentas, adoptó otra vida en línea. Su historia quedó sepultada en el olvido, pero las cicatrices permanecían. Pink Meth es un recordatorio oscuro de la Deep Web, un espacio donde la tecnología se convierte en arma, donde el anonimato ofrece refugio a quienes buscan hacer daño sin ser vistos. Una advertencia de que, detrás de las pantallas, el infierno puede estar a solo un clic de distancia. La curiosidad es un instinto humano tan poderoso como peligroso cuando se adentra en territorios desconocidos. Así fue como un usuario de Reddit, anónimo para preservar su seguridad, se vio envuelto en una pesadilla digital que cambió para siempre su vida y su percepción de la tecnología y la privacidad en Internet. Esta es su historia. Todo comenzó una noche cualquiera, con la intención de explorar la Deep Web. Como muchos, él había oído hablar de ese universo paralelo oculto tras el velo del navegador Tor, un lugar donde el anonimato, la ilegalidad y el misterio se entremezclaban. En un foro dentro del Hidden Wiki, un directorio que recopilaba enlaces de sitios .onion, encontró un hilo dedicado a servicios de hacking que prometían pruebas gratuitas para nuevos usuarios.
La idea de probar estas herramientas sin compromiso fue demasiado tentadora para alguien acostumbrado a la tecnología y con un punto de insensatez adolescente. Sin pensarlo mucho, hizo clic en el enlace que lo llevó a un sitio oscuro, minimalista, con pocas palabras, pero que dejaban en claro que ahí se ofrecían ataques cibernéticos bajo demanda, desde obtención de contraseñas hasta infiltraciones en cuentas bancarias. El diseño era tosco, pero lo suficiente para generar una falsa sensación de legitimidad en su joven mente. Fue entonces cuando la pantalla de su computadora se congeló. Un mensaje apareció de repente en letras rojas y parpadeantes. «Te vemos», su apellido. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No recordaba haber compartido esa información en ningún lugar, mucho menos en aquel foro anónimo de Reddit. La incredulidad se tornó en pánico inmediato. ¿Quién estaba detrás de esa amenaza? ¿Cómo habían conseguido su apellido real si jamás lo había revelado? Las preguntas sin respuesta comenzaban a multiplicarse en su mente mientras el miedo lo paralizaba. Intentó cerrar la ventana, apagar el navegador, reiniciar el equipo, pero nada respondía. La computadora parecía estar bajo control remoto. Minutos después, su teléfono comenzó a vibrar. Un mensaje de texto llegó desde un número desconocido. Al abrirlo, el terror se apoderó de él. Una foto suya, tomada desde su propia webcam, mostraba su rostro iluminado solo por la pantalla de la computadora. Juraba que la había desactivado hacía semanas, incluso había desconectado físicamente el dispositivo. Ahora entendía que alguien había logrado acceder a su sistema en tiempo real. Mientras trataba de procesar la situación, las notificaciones comenzaron a invadir su correo electrónico. Intentos de inicio de sesión en diferentes plataformas desde ubicaciones remotas, casi todas fuera del país, en continentes opuestos. Sus cuentas bancarias online mostraban transacciones no autorizadas, retiradas millonarias que él no podía detener. En un acto de desesperación, desconectó de inmediato todo lo que estaba conectado a Internet y llamó a su banco. Pero la maquinaria ya estaba en marcha y el daño ya estaba hecho. Todas sus cuentas estaban vacías. Los días siguientes fueron un infierno. Su teléfono no paraba de recibir mensajes anónimos que se burlaban de su impotencia, con amenazas y advertencias veladas. En un momento, incluso le enviaron un enlace que lo llevó a un mercado negro de la Deep Web, donde supuestamente sus datos personales estaban a la venta. Fotos, números de tarjetas, direcciones, cuentas de correo, contraseñas y hasta información más íntima. Este evento traumático lo hizo alejarse completamente de la Deep Web y de Tor, una herramienta que antes consideraba indispensable para proteger su privacidad. Además, invirtió grandes sumas de dinero en ciberseguridad, desde hardware especializado hasta servicios de protección digital y asesoría profesional. Lo que parecía un simple experimento de curiosidad terminó en un agujero negro digital donde la privacidad no existe y las consecuencias pueden ser devastadoras. La historia del Redditor pone en evidencia una realidad alarmante de la Deep Web. Muchos sitios prometen servicios y herramientas que son solo cebo para atacar a los usuarios desprevenidos. Al hacer clic en un enlace, se puede desencadenar un ataque instantáneo con software malicioso diseñado para explotar vulnerabilidades, tomar el control remoto de los dispositivos y robar datos sensibles. En el caso de esta persona, el hackeo instantáneo fue posible gracias a un tipo de ataque conocido como Drive-by Download. Este consiste en la descarga automática e invisible de un malware al visitar una página infectada, sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción adicional. El malware instalado permite a los hackers tener acceso remoto a cámaras, micrófonos, archivos y cuentas. Además, la recopilación de información personal, como el apellido, puede realizarse por varios métodos sofisticados: rastreo de IPs, correlación de datos de redes sociales vinculadas, o incluso mediante brechas previas en bases de datos que circulan en la Dark Web. Muchos usuarios que se aventuran en la Deep Web creen erróneamente que su anonimato está garantizado simplemente usando el navegador Tor. Sin embargo, esta experiencia demuestra que la tecnología no es infalible ni la única barrera de defensa. Tor protege la identidad al enmascarar la dirección IP y dificultar la localización geográfica, pero no es un escudo contra la ingeniería social, vulnerabilidades del sistema operativo o ataques directos mediante malware. La combinación de ingenuidad, curiosidad y desconocimiento puede convertir a cualquier usuario en una víctima fácil.
A pesar de las advertencias que abundan en foros y blogs especializados, la tentación de probar servicios gratuitos o descargar archivos sin verificar su origen puede ser mortal en el mundo digital. Para el Redditor, el hackeo no fue solo una pérdida económica, sino una violación profunda a su privacidad y tranquilidad mental. Ver su rostro en manos de extraños, recibir mensajes que jugaban con su miedo, y saber que su vida estaba expuesta en un mercado clandestino, fue una experiencia que superó cualquier ficción distópica. Las semanas posteriores estuvieron marcadas por la ansiedad constante, cambios de número telefónico, nuevas contraseñas en miles de cuentas, y una paranoia creciente sobre cada dispositivo conectado a Internet. Incluso las cámaras de seguridad de su casa fueron desconectadas, y el uso de computadoras volvió a la mínima expresión. Este episodio es un llamado de alerta para cualquiera que considere explorar la Deep Web sin preparación ni protección. Antes de que todo explotara, nuestro protagonista era un joven común, alguien que disfrutaba de la tecnología y que veía en la Deep Web un misterio fascinante. No era un hacker ni un experto en ciberseguridad, simplemente un curioso atraído por la idea de conocer lo prohibido en Internet. Sus primeros pasos en la Deep Web fueron cuidadosos. Navegaba en foros, leía sobre criptomonedas, escuchaba relatos de otros usuarios, y se maravillaba con la cantidad de contenido oculto que existía más allá de los motores de búsqueda tradicionales. Sin embargo, la combinación de ingenuidad y esa típica confianza de quien cree no ser objetivo de nada, lo llevó a bajar la guardia. Al encontrarse con el hilo que ofrecía servicios de hacking gratis por prueba, no pudo resistirse. Pensó que sería inofensivo, una especie de experimento digital para probar el terreno. Esa decisión inocente fue la chispa que encendió la tormenta. En el instante en que hizo clic en el enlace, un programa malicioso comenzó a actuar en su computadora sin que pudiera percibirlo. La congelación de la pantalla y el mensaje con su apellido eran solo la punta del iceberg. Era una demostración de poder, un aviso para que supiera que ya estaba bajo vigilancia. Lo que vino después fue una avalancha de ataques sincronizados. Acceso remoto a su webcam, intentos de robo de contraseñas, movimientos en sus cuentas financieras, y una oleada de mensajes que buscaban intimidar y humillar. El malware instalado no solo le robó datos, sino que también controló cada dispositivo conectado, ampliando el alcance del ataque a su teléfono móvil y otros aparatos. La sensación de invasión fue total, como si su propia casa y privacidad hubieran sido violadas sin poder hacer nada. No es solo la pérdida material lo que golpea a alguien en estas circunstancias. El daño psicológico puede ser devastador. Nuestro usuario comenzó a experimentar ansiedad severa, ataques de pánico y paranoia. El simple hecho de encender una computadora o recibir una notificación generaba un estrés insoportable. Dormir se volvió un desafío. Cada sonido o vibración en su teléfono lo hacía temer un nuevo ataque o una nueva amenaza. Incluso sus relaciones personales sufrieron, pues se volvió receloso y aislado. Los mensajes anónimos con burlas y amenazas eran la crueldad añadida que mantenía vivo el miedo y la sensación de impotencia. En ese momento se dio cuenta de que la Deep Web, lejos de ser un espacio para la libertad digital, podía convertirse en una cárcel invisible para quienes caían en sus trampas. Tras semanas de vivir bajo esta amenaza constante, decidió cortar todos los lazos con la Deep Web y con Tor. Vendió su computadora y compró un equipo nuevo, con sistemas de seguridad reforzados y asesoría profesional para limpiar cualquier rastro de malware. Cambió números telefónicos, emails y contraseñas, adoptando medidas extremas para recuperar un mínimo de control sobre su vida digital. Sin embargo, la experiencia le dejó una marca imborrable. Aprendió que en la Deep Web, la privacidad es una ilusión frágil, y que la tecnología sin conocimiento puede ser un arma de doble filo. La historia del hackeo instantáneo es un espejo de la realidad que muchos desconocen. La Deep Web es un terreno peligroso donde las amenazas son reales y pueden atacar en segundos. No basta con usar herramientas como Tor si no se tiene la preparación y precaución necesarias. Este relato nos recuerda que en el mundo digital, la seguridad es una responsabilidad compartida entre usuarios y expertos, y que la curiosidad debe ir acompañada de respeto y conocimiento. Hoy, nuestro protagonista vive con un nuevo respeto hacia la tecnología y hacia sí mismo. Aunque nunca recuperó todo lo que perdió, convirtió su experiencia en una enseñanza que ahora comparte para alertar a otros.
Comprendió que, en la Deep Web, no existe la inocencia. Cada acción puede tener consecuencias graves, y el anonimato no siempre es garantía de seguridad. Su historia, aunque oscura y dolorosa, es un faro para quienes se atreven a explorar el lado oculto de Internet. La vigilancia, el control y el peligro acechan en cada rincón. Solo aquellos que se preparan, que respetan las reglas no escritas y que toman precauciones extremas, podrán minimizar el riesgo de caer en la trampa del hackeo instantáneo. Todo comenzó una noche cualquiera, sin nada especial que la distinguiera de las anteriores. Para Elías, un joven de 22 años, adicto a los rincones más oscuros del Internet, la rutina era simple: esperar a que su madre se durmiera, encender su PC, conectarse a través del navegador Tor y perderse en los caminos laberínticos de la Deep Web. No lo hacía por dinero ni por drogas. Lo suyo era la curiosidad pura, casi mórbida. Buscaba lo prohibido, lo censurado, lo que no debería estar ahí. Lo que solo existía cuando nadie miraba. La noche en que todo cambió, Elías navegaba por un viejo foro llamado Obscuritas.net, al que solo se accedía con una invitación que había obtenido meses atrás, tras superar varios retos de encriptación y resolver acertijos en foros de hacking. Los usuarios eran anónimos, paranoicos y crípticos, pero esa noche, un hilo nuevo titulado Juego de Dolor, Sad Satan, versión original, apareció en la categoría de Arte Prohibido. El post había sido creado por alguien con el usuario Omega Dark Host Omega, un nombre que nunca había visto antes. Dentro del hilo solo había una breve descripción. No hay victoria, no hay final, solo la caída. Versión intacta no censurada. Requiere OS sin antivirus y sin miedo. Onion link, sat666satanex.onion/qkx. Descárgalo bajo tu propio riesgo. El mensaje estaba firmado con una clave PGP, que otros usuarios validaron como auténtica. A continuación, decenas de comentarios aparecían como advertencias y desafíos a la vez. Jugué 15 minutos y mi disco duro se vació. Hay voces, y no del juego. Me llamó por mi nombre, pero no lo había escrito en ningún lado. Si lo descargas, no lo ejecutes con auriculares puestos. Esto no es ARG, es otra cosa. Elías, con los ojos brillando de adrenalina, copió el enlace y lo abrió con Tor. La descarga fue lenta, como si algo quisiera darle tiempo para arrepentirse. Un archivo comprimido de 666 megabytes, llamado satsatanrawcore.exe, apareció en su carpeta. Sin pensarlo, desactivó su antivirus, cerró todas las demás ventanas y ejecutó el programa. Lo primero fue el silencio. Una pantalla negra. Luego un parpadeo blanco. Después una frase escrita con una fuente casi ilegible: tu conciencia ya no es tuya. Comenzó con una música chirriante, parecida a un violín desafinado. La imagen mostraba un pasillo en blanco y negro, pixelado, sin textura. Las paredes vibraban con un efecto visual errático, como si el entorno respirara. Al caminar, los pasos resonaban con un eco irreal, y cada sonido parecía más cercano de lo que debería. No había menú, ni controles explicados. Solo caminar y escuchar. Cada tanto aparecían figuras humanas de pie, inmóviles. Algunas tenían cabezas desproporcionadas, otras no tenían rostro. Se desvanecían al acercarse, pero dejaban una huella, un grito agudo, una palabra en otro idioma, o un ruido de interferencia. Al pasar por un corredor estrecho, Elías vio algo que lo paralizó. Una fotografía insertada sin transición, de lo que parecía ser un niño real con el rostro mutilado, mirando directo a la cámara. Elías se quitó los auriculares de inmediato con un impulso repentino. Aún sin sonido, el juego continuaba. En la siguiente sala, el nombre Elías apareció grabado en las paredes. Al principio pensó que era una coincidencia, pero luego se repitió. Elías, regresa. No debiste venir. Elías, te veo. De pronto su pantalla se congeló. Pensó que era un bug, pero entonces su webcam se encendió sola. El LED rojo parpadeó. Elías la desconectó al instante, sintiendo un nudo en el estómago. Cerró el juego. Nada ocurrió por unos segundos hasta que notó que sus carpetas estaban vacías. Toda su música, documentos, fotos, todo había desaparecido. Un mensaje apareció en el escritorio, escrito en un archivo .txt. Esto no es un juego, esto es un umbral.
Aterrorizado, desconectó el Wi-Fi, reinició la PC en modo seguro, pero no importó. Al iniciar de nuevo, el fondo de pantalla era una captura del mismo pasillo del juego. No la había puesto él. Pasaron días, no pudo dormir bien. Empezó a oír sonidos débiles por las noches, como pasos en el pasillo fuera de su habitación. Y cada vez que miraba su reflejo en el espejo, por una fracción de segundo, juraría ver a alguien detrás de él. Su madre decía que era por tanto tiempo en la computadora, que necesitaba descanso, pero Elías sabía que había traído algo consigo. Una semana después, alguien tocó la puerta de su casa, a las 3:33 de la mañana. Nadie respondió cuando miró por la mirilla. Solo una hoja de papel bajo la puerta. Una impresión pixelada del rostro que había visto en el juego. Ese niño mutilado, ahora con ojos completamente negros. Abajo la frase, ¿quieres seguir jugando? Los logs de su conexión a Tor estaban vacíos. El archivo de instalación de Sad Satan había desaparecido. Intentó buscar el hilo original, pero Obscuritas.net ahora mostraba un mensaje de error. 410, página eliminada permanentemente. Otros foros hablaban del juego, pero la mayoría solo discutían la versión limpia, una réplica inofensiva creada por un canal de YouTube para recrear la experiencia. Ninguno parecía conocer la versión que él jugó. Nadie más hablaba de los mensajes personalizados. Nadie decía haber sido llamado por su nombre. Desesperado intentó encontrar al usuario Omega Dark Host Omega. Buscó su clave PGP, su dirección, su firma digital. Todo había sido eliminado. En Reddit, en 4chan, incluso en foros de hacking rusos, nadie lo reconocía. Como si nunca hubiera existido. Las semanas pasaron y Elías ya no podía usar su computadora sin sentirse observado. Las ventanas se abrían solas. A veces un zumbido grave llenaba sus auriculares incluso cuando estaban desconectados. Pero lo peor eran los sueños, pesadillas donde caminaba por ese mismo pasillo, rodeado de sus propias fotos familiares quemadas, distorsionadas, mientras alguien, o algo, lo seguía, siempre detrás, respirando sobre su nuca. Una noche, sin saber por qué, encendió su computadora después de haberla dejado desconectada por días. Al iniciar, el juego se ejecutó solo. Esta vez no hubo pasillos, solo una pantalla negra. Y una voz metálica, imposible de describir, que susurró, «Ya no puedes salir, porque tú eras el juego». La pantalla se volvió roja. El computador se apagó para siempre, y con él también Elías. Cuando su madre lo encontró al día siguiente, estaba sentado frente a la pantalla, inmóvil. Los ojos abiertos, el rostro pálido. El corazón había dejado de latir sin causa aparente. No hubo signos de violencia ni sustancias. La única pista fue un post-it pegado en la pantalla. Sad Satan, fin del juego. Desde entonces, algunos aseguran que ese archivo sigue circulando en versiones imposibles de rastrear, que aparece en foros solo visibles entre ciertas horas de la madrugada, cuando los proxies tiemblan y los nodos de salida muestran IPs inexistentes. Y que si lo descargas, si ves tu nombre, si te llama, ya es demasiado tarde. Pasaron meses desde la muerte de Elías. Su caso fue archivado bajo causas naturales, a pesar de los múltiples detalles extraños que constaban en el reporte policial. El inexplicable estado de rigidez de sus músculos, el leve olor a ozono en su habitación y la misteriosa desaparición del disco duro de su PC. Su madre, devastada, vendió la casa y se fue del país. Pero la historia no terminó con él. Fue entonces cuando apareció Leo M. Garrido, un youtuber español especializado en misterios digitales. Su canal, Zona Oculta.net, se había popularizado por explorar creepypastas y ARGs. Cuando uno de sus seguidores le habló de Sad Satan y del caso de Elías, decidió investigar. Al principio pensó que era solo otra leyenda urbana, una de tantas. Pero el rastro que dejó Elías era demasiado consistente, demasiado específico y demasiado aterrador. Leo contactó con antiguos usuarios de Obscuritas.net, que ahora sobrevivían fragmentados en otros foros del bajo mundo digital. Uno de ellos, bajo el alias Rebirth 4K, le envió un archivo zip con el nombre Espejo Omega SS 666.dat, junto a un mensaje en PGP. Lo tenía en un disco externo aislado. No lo ejecutes en tu máquina principal. Y por lo que más quieras, no hables en voz alta mientras esté activo. El juego, escucha. Leo, obsesionado ya con la historia, no hizo caso.
Montó una máquina virtual con un viejo portátil y grabó todo el proceso. Al abrir el archivo se topó con el mismo entorno descrito por Elías: pasillos en blanco y negro, glitch visuales, figuras humanoides que se desvanecían, y lo más inquietante, susurros que mencionaban su nombre. No estaba programado para eso. No había datos que revelaran su identidad en la máquina virtual. No había conexión a Internet. Los comentarios en su canal explotaron tras publicar un adelanto del gameplay. Eso no es un juego, eso es un ritual. La voz te dice cosas que solo tú sabes. No deberías haberlo mostrado. Leo empezó a recibir correos electrónicos sin remitente, archivos de audio vacíos. Uno de ellos, al ser amplificado, contenía una voz distorsionada que repetía: ¿crees que eres diferente? No eres el primero. Poco a poco su vida comenzó a derrumbarse. Archivos personales desaparecían. Audios de sus propias transmisiones eran editados con frases que él no recordaba haber dicho. En uno, durante un directo, su voz decía: «La puerta ya se abrió, ustedes vendrán después». Él juraba no haber pronunciado eso. Una noche, su transmisión en Twitch se cortó a los 33 minutos exactos. Cuando revisó la grabación, descubrió que en el segundo 666 apareció una figura en la pantalla. Un rostro humano sin ojos, cubierto de estática. Un segundo después, la imagen cambió por un fotograma de su propio cuarto, capturado desde una esquina donde no había ninguna cámara. Leo llamó a un amigo informático, Diego, para revisar los registros. Encontraron procesos ocultos en su sistema, activos incluso con el juego cerrado. Lo más inquietante era uno en particular: OWACHER.exe, imposible de eliminar, que abría y cerraba puertos aleatorios mientras enviaba paquetes cifrados a una dirección Onion que ya no estaba en línea. Cada intento de borrar el archivo terminaba con un reinicio forzado y el regreso de la carpeta Satan Logs, ahora con nuevos documentos cada noche. En ellos se registraban sus movimientos exactos dentro del juego, anotaciones de su voz en tiempo real y capturas de pantalla tomadas automáticamente, incluso mientras dormía. La paranoia se apoderó de Leo. Empezó a notar patrones fuera del entorno digital. Autos estacionados frente a su casa que cambiaban de modelo pero no de matrícula. Personas que se giraban a mirarlo en la calle, todos con el mismo gesto inexpresivo. Una noche encontró símbolos tallados en la puerta de su apartamento, similares a los que aparecían en los muros dentro del juego. Fue entonces cuando decidió desconectarse. Borró sus redes, vendió sus equipos, se mudó a otra ciudad, intentó dejar todo atrás, pero el juego no lo dejó. Una madrugada, mientras revisaba un viejo cuaderno donde anotaba sus ideas de videos, encontró una página escrita con su propia letra, aunque él no la recordaba haber escrito. Satan no es software, es un canal, un conducto. Cada jugador es una ofrenda, cada partida un portal. No lo ejecutas tú, él te ejecuta a ti. Pocas horas después, Leo desapareció sin dejar rastro. La policía encontró su apartamento vacío, salvo por un computador encendido con el fondo de pantalla completamente negro y una única frase parpadeando en rojo: Error 000. El juego aún está en curso. Desde su desaparición, el canal Zona Oculta.net quedó inactivo. Pero un mes más tarde, apareció un nuevo video titulado Satan Final, subido desde una IP oculta. El video mostraba un gameplay distinto. Ya no había pasillos, sino una habitación blanca, en el centro de la cual alguien, o algo, permanecía sentado con la cabeza cubierta por un velo pixelado. La figura, con voz amortiguada, dijo una sola frase: «No hay final, solo nuevos jugadores». El canal fue eliminado 24 horas después, pero cientos de personas aseguraron haberlo visto. Desde entonces comenzaron a circular nuevas versiones del juego en foros aún más ocultos. Versiones que ahora llevan nombres personalizados, como si el juego esperara a sus próximos participantes. Uno de los archivos filtrados más recientes se titula Satan Hatorrealba.exe, y dentro, en el primer pasillo, ya no hay imágenes abstractas ni sonidos distorsionados. Hay grabaciones reales, fotografías tuyas, registros de navegación, voces conocidas susurrando cosas que jamás dijiste en voz alta. El juego ya no necesita que lo busques, él te busca a ti, porque no se trataba de Satan, era de ti, desde el principio.
No recuerdo con exactitud qué día fue, tal vez un martes, o un sábado cualquiera en el que me encerré en mi cuarto a evadirme del mundo. Solo sé que ese día algo cambió. Me llamo S, aunque en Reddit todos me conocen como Sakyokusha, un apodo tonto que escogí cuando era un adolescente fascinado con la estética japonesa. Hoy esa palabra ya no tiene ninguna gracia. Durante años me consideré un explorador digital, de esos que no se conforman con la internet superficial. En 2016, cuando Alphabet todavía estaba en auge, pasaba noches enteras recorriendo sus mercados, foros ocultos y blogs personales cifrados con tecnologías rudimentarias. Nunca compré drogas ni armas. Mi fascinación iba por otro lado. Los sitios anómalos, los que parecían no pertenecer al entorno, los que respiraban algo más. Enfermo. Esa noche, entre una búsqueda y otra, encontré una entrada en un subforo de Alphabet titulada simplemente Arte Oscuro, para coleccionistas reales. No tenía comentarios y el enlace era un .onion incompleto, como si el autor no quisiera que cualquiera pudiera acceder. Pero para alguien con experiencia, reconstruir el enlace era sencillo. Me llevó 5 minutos. Presioné Enter sin saber que eso me llevaría al borde de mi cordura. El sitio no tenía nombre. La pantalla mostraba solo una frase en blanco sobre fondo negro. El arte es el eco de una mente liberada. Debajo un botón, entrar. La página cargó con lentitud. No había gráficos modernos, ni diseño responsivo, ni nada que mostrara conocimiento técnico más allá del HTML básico. Pero esa simplicidad lo hacía más perturbador. Era una galería. La estructura era rudimentaria. 5 columnas, filas infinitas. Las miniaturas eran dibujos. Dibujos, sí, pero no como los de DeviantArt o foros de arte digital. Eran escenas indescriptibles. Algunas eran caricaturescas, hechas con trazos torpes y colores apagados. Otras, sin embargo, eran tan detalladas que dolía mirarlas. Una mostraba un cuerpo desmembrado con tal precisión que pensé que el autor debía tener conocimientos de anatomía. En otra, una figura alargada, como un hombre delgado y sin rostro. Sostenía lo que parecía ser la espina dorsal de una mujer, aún goteando. Deslicé la página durante más de 1 hora. No había ningún texto explicativo, solo imágenes y una barra lateral con 3 secciones colapsables. Galería, proceso y trofeos. Mi dedo tembló antes de hacer clic. Al expandirla, el diseño cambió. Ya no eran ilustraciones, eran fotografías, reales, sin retoques, sin filtros, sin censura. La primera mostraba un collar ensangrentado, apoyado sobre lo que parecía una bandeja metálica. La segunda, un zapato de niña, roto, cubierto de barro seco. Luego vinieron los dientes, decenas de ellos, alineados como si fueran fichas de dominó, cada uno con una etiqueta. Volví a mirar la URL. Seguía dentro del dominio .onion. No había pasado a un sitio distinto. Todo esto era parte de la galería. Y entonces vi lo que nunca olvidaré. Una estantería, de madera clara, con 5 niveles. En cada uno, dispuestos como piezas de museo, había frascos de vidrio con contenido reconocible. Falanges, orejas, fragmentos de cuero cabelludo, ojos. Algunos estaban en proceso de descomposición, flotando en líquidos turbios. Otros parecían más recientes. Lo más horrendo era el cartel encima de la estantería, escrito con letra infantil: mis mejores amigos. Mi cuerpo se quedó frío. No cerré la pestaña. No pude. Una parte de mí quería pensar que era un montaje, que alguien con conocimientos de FX había creado todo eso como parte de una exhibición macabra. Pero había detalles imposibles de simular: el reflejo de las luces en la piel húmeda, la descomposición gradual, las venas aún visibles en algunos miembros amputados. No sé por qué lo hice, pero bajé hasta el pie de página. Allí encontré algo aún más enfermo. Una invitación. ¿Te gustaría participar? Mándame tu dibujo a esta dirección y cuéntame a quién representa. Los mejores serán exhibidos. Junto a eso, una dirección de correo cifrado y un código de referencia. Cerré el navegador. O eso pensé. Porque al día siguiente, cuando abrí Tor de nuevo para seguir navegando en otro foro, la página volvió a abrirse automáticamente, como si hubiera sido marcada como predeterminada. Revisé la configuración. Todo estaba como lo dejé. Nada justificaba que ese sitio se autorrecargara. Pero eso no fue lo más inquietante. Una nueva imagen había sido subida a la sección de trofeos. Era una fotografía nocturna, tomada desde lo alto,
a través de una ventana. Mostraba un escritorio, una lámpara encendida y una figura sentada frente a una pantalla. Yo. Era yo. La sudadera que tenía puesta, la lámpara amarilla. Incluso la taza de café que solía usar, mi habitación vista desde afuera. Cerré Tor. Apagué la computadora. Revisé mi ventana. No había nadie. Bajé corriendo, salí a la calle, busqué en el jardín. Nada, ningún rastro. Llamé a la policía. No me tomaron en serio. Solo un tipo paranoico hablando de una foto en internet. Esa noche no dormí. Pasé los siguientes días escaneando mi laptop, reinstalando el sistema, bloqueando puertos, eliminando scripts. Me alejé de la Deep Web, pero no fue suficiente. 3 días después, recibí un sobre en el buzón, sin remitente, sin dirección. Dentro, una sola cosa, un dibujo. Era mi rostro, desmembrado, con la mandíbula colgando y los ojos vacíos, y una frase escrita en el reverso: aún no eres parte de la colección. Ahí fue cuando empecé a perder el control. Cambié de casa, desactivé todas mis redes, vendí mis dispositivos, empecé terapia. Durante meses sufrí pesadillas en las que me veía encerrado en frascos, reducido a una parte más de la colección. Soñaba con la estantería, que crecía y crecía hasta no tener fin, con miles de cuerpos en formol, todos mirándome sin ojos. Tiempo después, Alphabay fue cerrado por el FBI. Supuestamente, sus administradores fueron arrestados, y muchos de los vendedores perseguidos. Fue en esa época cuando supe que el sitio que había visitado fue identificado por Interpol como parte de una red de asesinos en serie que compartían trofeos de sus víctimas bajo la fachada de arte. El autor, cuyo alias nunca fue revelado, fue arrestado en algún lugar de Europa del Este. La información no fue pública, pero los rumores indicaban que se trataba de un individuo con antecedentes psiquiátricos graves, con una obsesión enfermiza por documentar cada asesinato con dibujos antes y después de cometerlos. El sitio fue derribado, o eso dijeron, porque unos meses más tarde un usuario anónimo en 4chan posteó una captura de pantalla con un diseño casi idéntico al que yo había visto, solo que la estantería era más grande, y uno de los frascos tenía una etiqueta Sakyokusha. Yo nunca envié ese nombre, nunca ingresé mis datos, jamás me registré, pero estaba ahí. No sé cuántos sitios así siguen en la Deep Web, cuántos otros asesinos ocultan sus crímenes en galerías disfrazadas, o cuántos de nosotros somos parte de una colección sin saberlo, dibujados por alguien que nos mira desde el otro lado de la pantalla. Solo sé una cosa. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, escucho el clic de una cámara. Afuera, en la oscuridad. No podía vivir así. Me había convertido en una sombra. Un hombre paranoico que no tocaba un teclado sin cubrir la cámara con cinta, que revisaba cada reflejo de cada objeto en su habitación por si había un lente escondido. Dejé el trabajo. Perdí amistades. Mi familia me daba largas. Me veían como un loco más arrastrando delirios digitales. Hasta que una noche volvió a pasar. Me encontraba en casa de mi madre, tratando de no pensar en todo aquello. Ya habían pasado 2 años desde que me alejé de la Deep Web. Pero el pasado, como la humedad, siempre encuentra grietas por donde colarse. Esa madrugada mi celular se encendió por sí solo. Ni notificaciones ni llamadas. Solo una imagen. No tenía número, ni mensaje. Solo una imagen adjunta. Un espejo. En la imagen podía verse un espejo manchado por la humedad y en él, mi reflejo, durmiendo. Desde el ángulo en que fue tomada supe que no podía haber sido un truco. Esa foto fue tomada desde dentro del espejo, como si alguien, algo, me observara desde el otro lado. En ese momento entendí algo que me costó aceptar. Ya no era solo una víctima, me habían marcado, me habían elegido. Los siguientes días fueron un infierno. No importaba cuántas veces cambiara de dirección, de habitación, de nombre incluso. Las fotos seguían llegando. A veces en sobres, otras por debajo de la puerta. Un día encontré un frasco en mi auto. Dentro, una figura tallada en cera, con mi cara. La boca estaba cerrada con hilo quirúrgico. Abajo, un papel doblado decía: «Pronto serás una obra completa». Me rendí. No tenía a dónde correr. Y fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca me había atrevido: volver a buscar el sitio. No porque quisiera enfrentarme a él, sino porque necesitaba saber si seguía ahí.
Si todo había sido producto de una mente enloquecida, o si de verdad el infierno se ocultaba tras un punto onion. Pasé semanas buscando. Foros enterrados, rastros rotos, hasta que encontré un usuario en Dread, un foro activo de la Dark Web. Se hacía llamar Barnock y decía haber hecho copias locales de varios sitios antes de la caída de Alphabay. Le mandé un mensaje privado. Me respondió con una sola línea: te estuve esperando. Y un archivo adjunto, Gallery Museum of Flesh, quinto, 3.rar. No quise abrirlo, pero no pude evitarlo. Lo descomprimí en una máquina virtual. Era el sitio, exactamente como lo recordaba, misma estructura, mismos dibujos. Pero esta vez las secciones habían cambiado. Ya no decía galería, proceso y trofeos. Ahora se llamaban cosecha, preparación y exposición final. Entré en la última. Mi cuerpo se paralizó. Una sala digital simulada como si fuera un museo en 3D rudimentario, las paredes cubiertas de fotografías como si fueran pinturas colgadas, y allí estaban ellos. Cada víctima, cada objeto, cada frasco. Pero al fondo, una vitrina vacía, solo una etiqueta. Último trofeo, Sakyoku Sha, y una cuenta regresiva. Faltaban 12 horas. Me senté frente a la pantalla. No sabía qué hacer. Llamar a la policía era inútil. Ellos no creen en amenazas digitales que suenan a ficción. Intenté desconectar la máquina, formatearla, pero el archivo ya se había replicado. Encontré copias ocultas en mi disco externo, en el teléfono, incluso en una vieja USB que tenía guardada. Era como si el sitio estuviera vivo, como si me hubiera parasitado. La cuenta regresiva llegó a 0 esa noche, justo a las 3 de la mañana. La pantalla se puso negra. Y de pronto, la cámara de mi portátil se encendió sola. No pude moverme, solo mirar. Y entonces me vi en la pantalla, pero no como estaba en ese momento. Me vi diferente. Mi cuerpo estaba desmembrado, mis ojos vacíos, y un frasco de vidrio frente a mí con mi lengua en el interior. Era una representación digital de mi muerte, detallada, cruel, exacta. Incluso tenía cicatrices que solo yo conocía. Y debajo un botón, aceptar destino. Intenté cerrar la pantalla, nada funcionaba. El cursor se movía solo. Se posó sobre el botón y clic. La computadora se apagó. Durante 3 días estuve en cama, sin comer, sin hablar, con fiebre, sudando sangre por la nariz, soñando con vitrinas que se abrían y cerraban solas. Cuando desperté, algo había cambiado. Ya no había señales del sitio en mis dispositivos. El archivo desapareció, las fotos también, incluso los sobres, nunca estuvieron ahí. Pero algo había quedado dentro de mí, una sensación permanente de estar observado, no por cámaras, sino por ojos que no pertenecen a este plano. El tiempo pasó. Intenté reconstruir mi vida. Nuevos amigos, nuevo país, nueva identidad. Pero nunca dejé de mirar sobre mi hombro. A veces, en sueños, regreso a esa sala, a ese museo infinito donde cada trofeo está perfectamente etiquetado. Y en el fondo, donde antes estaba mi nombre, ahora hay otro, tal vez el tuyo. Porque si estás leyendo esto, si llegaste hasta el final de mi relato, significa que el sitio de los trofeos sigue circulando, que el archivo encontró un nuevo huésped. Y como yo, tú también has sido observado. No importa si crees o no. Solo mira bien tu ventana esta noche. Y si ves el reflejo de algo que no eres tú, corre. Mi historia comienza con un error. Uno de esos errores que uno comete por simple curiosidad, por querer conocer lo prohibido, por pensar que nada puede pasarte desde la comodidad de tu habitación. Me hacía llamar Tas Diablo en foros como Reddit. En la vida real, era solo otro joven universitario con conocimientos decentes de informática y una fascinación malsana por la Deep Web. Lo que empezó como una simple exploración entre foros, marketplaces y páginas estáticas, terminó transformándose en una de las experiencias más aterradoras que jamás podría haber imaginado. Todo comenzó una noche cualquiera. Estaba navegando por Hidden Answers, un subforo donde los usuarios intercambiaban preguntas y recomendaciones sobre sitios ocultos. Era un rincón extraño de Internet, repleto de hilos crípticos y URLs que solo funcionaban con el navegador Tor. Entre toda la basura habitual, hubo un post que me llamó la atención. El título era simple: Cold Body.
Y el mensaje decía: no apto para los débiles de corazón, solo para quienes realmente quieran ver la verdad. El post fue eliminado minutos después, como si alguien se hubiera asegurado de borrar cualquier rastro. Pero yo ya tenía el enlace copiado. Más por morbo que por valentía, abrí Tor, activé mi VPN y me aseguré de tener todo el sistema lo más protegido posible. Pegué la dirección y esperé. La página tardó bastante en cargar. Primero, una pantalla completamente negra. Luego, en el centro, un texto blanco parpadeante. Bienvenido a Cold Body. Este sitio contiene contenido sensible. Solo entra si estás preparado para ver lo que otros no se atreven. Y dos botones justo debajo: entrar al stream o salir ahora. El sentido común me decía que cerrara la ventana, pero como suele pasar cuando el peligro se disfraza de curiosidad, le di clic a entrar al stream. La interfaz era anticuada, sin diseño, como si alguien lo hubiera armado en 2001. A la izquierda, una ventana de chat. A la derecha, un reproductor de video apagado. En la parte superior, una barra mostraba el número de espectadores conectados: 34, luego 39, luego 46. Había mensajes en el chat que iban apareciendo en tiempo real. Muchos parecían emocionados. Otros bromeaban. Algunos decían cosas como: hoy será más brutal que ayer, o ya tengo mis tokens listos. Yo no entendía nada. Pensé que se trataba de alguna broma, una RG, juego de realidad alternativa, o una obra de arte macabra. Pero entonces la transmisión comenzó. El reproductor mostró una habitación mal iluminada, con paredes grises, tal vez de concreto. Una lámpara colgante sin pantalla parpadeaba en el techo. En el centro había una silla de metal, y en ella, un hombre, atado con correas en muñecas y tobillos. Tenía una venda en los ojos, el rostro sucio, y parecía estar muy confundido o drogado. Se movía de un lado a otro, intentando hablar, pero solo emitía sonidos apagados. La cámara era fija, sin cortes ni movimiento, solo una toma estática de esa escena siniestra. De pronto, una puerta lateral se abrió, y entró alguien. No se veía su rostro. Vestía ropa oscura, botas pesadas y guantes negros. El chat explotó. Ya llegó el anfitrión. Empieza con el brazo. Dispara primero, después corta. Dile que suplique. No podía creer lo que veía. Pensé que era una actuación, un montaje como esos videos gore falsos que circulan en ciertas webs. Pero entonces el anfitrión sacó un arma. Sin hablar, sin mirar a cámara, apuntó directamente al muslo del hombre atado y disparó. El grito que soltó la víctima fue absolutamente real. No había forma de fingir ese dolor. Tampoco se podía fingir la sangre que chorreaba y empapaba el suelo. El chat celebraba. Alguien donó 0,25 BTC y en la pantalla apareció: nueva donación recibida. Siguiente acción: cortar un dedo. No me moví. No pestañeé. Era como si el horror me hubiera paralizado. Vi cómo el anfitrión se agachaba, sacaba un cuchillo oxidado y comenzaba a cumplir la orden. Los alaridos del hombre eran desgarradores. El chat no paraba de sugerir actos aún más atroces. Algunos incluso pedían cosas tan retorcidas que no me atrevo a repetirlas ni ahora, con el paso del tiempo. Yo no interactué, no escribí nada, no doné nada. Solo observaba, hipnotizado por el nivel de brutalidad y sadismo que se desarrollaba ante mis ojos. Era como presenciar un ritual antiguo, una exhibición del mal más puro y deshumanizado. Una transmisión en vivo del infierno mismo. Después de casi 40 minutos, con la víctima al borde de la inconsciencia y el anfitrión limpiándose las manos ensangrentadas, la cámara se detuvo. La pantalla quedó en negro. Yo respiré aliviado, con el estómago revuelto, el corazón acelerado. Me alejé del teclado para cerrar la ventana, pero antes de hacerlo apareció un mensaje en el centro de la pantalla: sabemos que estás mirando, Tas Diablo. Me congelé. ¿Cómo? ¿Cómo sabían ese nombre? Nunca lo usé en Tor, solo en Reddit. Jamás lo asocié a mi navegación anónima. No tenía sentido. Cerré todo de golpe. Apagué la computadora. Me fui directo a la ducha, pero sentí que el agua no podía limpiar lo que acababa de ver. Dormí poco, con pesadillas donde era yo quien estaba atado a esa silla. Pensé que eso sería el final, que había sido solo un susto. Pero número. Al día siguiente recibí un correo desde una cuenta sin remitente. Solo decía: ¿disfrutaste el espectáculo? Y adjunto una imagen, una foto de mí mismo,
la noche anterior, frente al monitor, exactamente en el momento en que veía la transmisión. Yo tenía la webcam tapada. Siempre. Era uno de esos paranoicos que ponían cinta adhesiva. Pero ahí estaba la imagen. No solo eso. El ángulo era perfecto, como si me observaran desde una cámara remota que yo no conocía. Pasaron 2 días y llegó otro correo. Esta vez, un video, un clip de 7 segundos. Yo, bostezando frente a la pantalla, solo eso. Pero la implicación era clara. Alguien me estaba vigilando. Desde dentro de mi propio equipo, pasé horas desinstalando programas, revisando procesos, eliminando malware, cambiando contraseñas. Nada parecía estar infectado, pero los correos seguían llegando. Algunos traían capturas de mis chats privados. Otros, fotos del frente de mi casa, tomadas desde un auto que nunca vi. Una vez incluso enviaron una grabación de audio de una conversación que tuve en voz baja con mi madre, en el salón. Jamás usé micrófono. Empecé a perder la razón. Ya no dormía. Ya no navegaba. Formateé mi computadora. Cambié de proveedor de internet. Tiré el router. Instalé un nuevo sistema operativo en limpio. Aún así no me sentía seguro. Durante semanas me perseguía la sensación de ser observado. Incluso en el baño me giraba para asegurarme de estar solo. Desconecté todos los dispositivos inteligentes. Dejé de usar el celular. Me alejé de todo lo digital. No volví jamás a la Deep Web, ni siquiera a Reddit. Cerré todas mis cuentas. Cambié mi identidad digital por completo. El sitio ColdBody desapareció. Lo he buscado por curiosidad, o por locura, en algunas ocasiones, pero ya no está. Como si nunca hubiera existido. Ningún motor de búsqueda lo detecta. Ningún enlace funciona. Es como si solo hubiera estado ahí para encontrarme a mí. Hoy, años después, aún sueño con ese hombre en la silla. A veces soy yo. A veces es alguien que amo. A veces es solo una figura sin rostro, pero que grita con mi voz. Nadie debería jugar con la Deep Web como si fuera un videojuego. Y si algún día navegando por la red ves un sitio llamado ColdBody, no entres. Solo observa el botón que dice «Salir ahora» y hazle caso. El sitio ColdBody desapareció. Lo he buscado por curiosidad o por locura en algunas ocasiones, pero ya no está. Como si nunca hubiera existido. Ningún motor de búsqueda lo detecta. Ningún enlace funciona. Es como si solo hubiera estado ahí para encontrarme a mí. Pero eso no significa que desapareció de mí. Durante meses, cada ruido en la casa se convertía en una amenaza. Cada auto estacionado frente a mi ventana me parecía sospechoso. Me volví paranoico, aislado, incapaz de confiar en nadie. Incluso llegué a tapar los espejos de mi cuarto, convencido de que había más ojos de los que podía ver. En una ocasión, quemé una laptop vieja solo por el simple hecho de que una luz LED parpadeó cuando no debería. Y aunque racionalmente sabía que estaba cayendo en una espiral, mi cuerpo no podía deshacerse de ese pánico profundo, esa certeza visceral de que algo me seguía observando. Una noche de lluvia, mientras caminaba por una avenida poco iluminada, me crucé con un tipo que llevaba una sudadera gris. No parecía fuera de lo común, pero cuando lo pasé de cerca, levantó la mirada y me dijo, en voz baja, «Bonito stream el de anoche». No lo conocía, nunca lo había visto. Me detuve en seco, lo giré a mirar, pero él ya se perdía entre las sombras. Fue la primera vez que pensé seriamente en mudarme. Cambiar de ciudad, cambiar de país. Fui a la policía en una sola ocasión. Me atendió un agente de unos 50 años. Le mostré los correos, las fotos. Escuchó todo con rostro serio, sin interrumpir. Luego me preguntó si había accedido a algún sitio ilegal. Yo titubeé. No quería meterme en problemas, así que dije que no, que simplemente era un usuario curioso. El oficial suspiró. Me miró fijo y dijo, «Mire, le seré honesto. Hay cosas en esa parte de Internet que ni nosotros tocamos. Hay redes, organizaciones, transmisiones que van más allá de lo que podemos intervenir. A veces lo mejor que puede hacer es desconectarse. Para siempre». Y eso hice. Vendí todo lo digital. Me compré un teléfono viejo de esos que solo hacen llamadas. Dejé la universidad por un tiempo. Me fui a vivir a casa de un tío en una zona rural. Trabajaba la tierra, arreglaba cercas, pasaba días enteros sin tocar una computadora. Parecía que poco a poco el miedo se disipaba, que los susurros cesaban,
que el rostro del hombre en la silla desaparecía de mis sueños, hasta que recibí la carta. Sí, una carta, de papel sellada sin remitente. Dentro había una sola hoja. En ella, impresa con tinta negra, una frase: «Nunca cerraste sesión». Y entonces supe que aunque yo hubiera dejado ese mundo no me había dejado a mí. No hay rastros digitales de Cold Body, no hay testigos. Los pocos que aseguran haber visto algo terminan borrando sus cuentas, desapareciendo del mapa o simplemente enloqueciendo. Yo he intentado recopilar testimonios. A veces me meto en foros bajo cuentas falsas, preguntando indirectamente. Casi nadie responde. Y los pocos que lo hacen borran su mensaje minutos después, como si alguien los estuviera observando también. Hubo un caso particular que me marcó. Un usuario llamado B. Leont Ghost comentó en un foro privado que también vio la transmisión. Su descripción era idéntica. El mismo cuarto, el mismo hombre, las mismas órdenes. Incluso recordó el mismo nombre de usuario que hizo la donación, Toxic Mint. Nos escribimos por unas semanas. Compartimos pesadillas, síntomas físicos, teorías. Ambos estábamos convencidos de que Cold Body no era solo un sitio, sino una red viva, una entidad o sistema que rastreaba, seleccionaba, cazaba. Un día simplemente dejó de responder. Su cuenta fue eliminada. Alguien, o algo, no quería que siguiéramos hablando. Yo no soy ningún experto en conspiraciones. No soy un hacker, ni un periodista, ni un investigador. Solo soy otro idiota que pensó que podía entrar a la Deep Web como si fuera un parque temático, sin consecuencias. Y aprendí de la forma más brutal que hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar. A veces me pregunto qué fue del hombre en la silla, si fue víctima al azar, si era alguien a quien habían capturado por deudas, traición o simple entretenimiento. Me cuestiono si los actos que presencié eran grabaciones viejas, editadas para parecer en vivo. O si de verdad en ese momento alguien fue mutilado mientras yo observaba y mientras otros decidían su destino con criptomonedas. He leído teorías que dicen que sitios como Cold Body forman parte de redes de entrenamiento emocional, programas secretos donde se estudia el comportamiento humano frente al horror. Otros dicen que son rituales modernos, sacrificios digitales para satisfacer a ciertas organizaciones o entidades ocultas. Hay quienes creen que los propios espectadores son parte del experimento y que ver esas transmisiones activa algún tipo de maldición moderna. ¿Tecnología oscura? ¿Psicología de masas? ¿Demonología digital? Ya no lo sé. Lo que sí sé es que el miedo no se va. Hace poco recibí un nuevo mensaje, esta vez a través de una cuenta anónima en Telegram. No decía nada, solo contenía un link. Lo copié en un blog de notas y lo guardé. No lo he abierto. Y no sé si algún día lo haré. A veces paso horas observando ese enlace preguntándome si Cold Body ha vuelto, si está esperando, si me dará la respuesta que nunca conseguí, o si simplemente será el final de todo. Hay noches en que el sonido de una notificación me hace saltar. Sueño con cámaras encendidas, con pantallas negras que me hablan, con chats donde desconocidos escriben mi nombre completo. Me despierto con la boca seca y las manos temblando. He intentado contar esta historia en muchos lugares. Casi nadie me cree. Piensan que es ficción, que lo inventé. Tal vez es mejor así. Quizás es más seguro que nadie me tome en serio. Pero tú, que has llegado hasta aquí, solo te pido una cosa. Si alguna vez ves un enlace con el nombre Cold Body, no lo abras. No te arriesgues. No pienses que puedes manejarlo. Porque no puedes. El horror real no necesita fantasmas ni demonios. Solo necesita una cámara, una conexión y alguien que mire. Y créeme, tú no quieres ser ese alguien.